¿Estamos realmente viviendo los últimos tiempos? ¿Las señales que estamos viendo en el mundo actual son las que la Biblia nos advirtió? Hoy vamos a analizar qué dice la palabra de Dios sobre el fin de los tiempos y cómo podemos estar preparados. Pero antes de seguir, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque aquí hablamos del Evangelio sin filtros. Si quieres conocer la verdad de Dios sin medias tintas, este canal es para ti. Ahora sí, entremos en el tema. ¿Qué son los últimos tiempos según la Biblia? Desde hace siglos, la humanidad se ha preguntado si estamos cerca del fin del mundo. Pero lo cierto es que la Biblia nos da claras señales de lo que ocurrirá antes del regreso de Cristo. Jesús mismo habló de estos tiempos en Mateo 24, cuando sus discípulos le preguntaron: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Mateo 24:3. En su respuesta, Jesús no les dio una fecha exacta, pero sí una serie de señales que indicarían que el fin se acerca. Y lo impresionante es que esas señales están ocurriendo hoy más que nunca. Veamos algunas de las señales más importantes. Aumento del engaño y la apostasía. Jesús advirtió en Mateo 24, 4-5. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hoy en día, hay una gran cantidad de personas que se hacen pasar por enviados de Dios, pero predican un evangelio falso. Hay doctrinas de prosperidad que solo buscan dinero, movimientos espirituales que mezclan el cristianismo con el ocultismo, y hasta personas que afirman ser la reencarnación de Cristo. La Biblia también nos advierte que, en los últimos tiempos, muchos se apartarán de la fe verdadera. En 2 Tesalonicenses 2:3 se habla de una gran apostasía, es decir, un abandono masivo de la fe cristiana. Guerras y rumores de guerras. Jesús dijo en Mateo 24, 6-7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Las guerras han existido siempre, pero en los últimos años, los conflictos internacionales han aumentado de manera alarmante. Hoy en día, vivimos en un mundo al borde de una guerra global, con tensiones entre potencias mundiales, conflictos en el Medio Oriente y el constante temor de ataques nucleares. Además, los rumores de guerra no solo se quedan en conflictos entre naciones. Vivimos en una era de inestabilidad, donde cualquier crisis política, económica o social puede desencadenar un conflicto mayor. Esto no es casualidad, sino parte de lo que Jesús advirtió hace más de 2000 años. Pero aquí viene algo clave: Jesús nos dijo que no nos turbemos. Estas cosas deben suceder, pero eso no significa que el fin sea inmediato. Nos están indicando que el tiempo está avanzando y que debemos estar preparados. Hambres, pestes y desastres naturales. Jesús continuó diciendo en Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Si hay algo que ha aumentado drásticamente en los últimos tiempos, es la frecuencia y magnitud de los desastres naturales. Cada año, los terremotos, huracanes, incendios forestales y sequías son más intensos. No es coincidencia que la humanidad esté enfrentando crisis alimentarias, con millones de personas sufriendo hambre extrema. Los costos de los alimentos suben, las economías colapsan, y la pobreza avanza en muchos países. Y ni hablar de las pandemias. Lo que vivimos recientemente con el COVID-19 nos demostró lo vulnerable que es el mundo. Pero esta no ha sido la única enfermedad global, y la ciencia ya advierte que podrían venir peores pandemias en el futuro. Todo esto es cumplimiento bíblico. No significa que el mundo acabará mañana, pero sí nos indica que estamos cada vez más cerca. Persecución contra los cristianos.
Jesús dijo en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El cristianismo es la fe más perseguida en el mundo. En muchos países, ser cristiano es motivo de encarcelamiento o incluso de muerte. Hay creyentes que deben esconderse para adorar a Dios, mientras que en el mundo occidental, cada vez hay más restricciones para predicar la verdad sin censura. Estamos viviendo una guerra contra la fe cristiana. La sociedad rechaza la moral bíblica, se promueven ideologías contrarias a la palabra de Dios, y todo aquel que se levante a defender la verdad es atacado. Pero Jesús nos advirtió de esto. No debemos sorprendernos, sino mantenernos firmes en la fe. Aumento de la maldad y frialdad espiritual. Jesús dijo en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy vivimos en un mundo donde el pecado se ha normalizado. Lo que antes era considerado malo, ahora es celebrado, y lo que es bueno, es atacado. El aborto, la inmoralidad, la corrupción, la violencia y la perversión han tomado el control de la sociedad. Y no solo eso, sino que la frialdad espiritual ha invadido la iglesia. La pregunta es, ¿estás permitiendo que el amor por Dios se enfríe en tu vida? El Evangelio será predicado en todo el mundo. Pero Jesús también nos dejó una señal positiva en Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A pesar de toda la maldad, el Evangelio sigue avanzando. Nunca antes en la historia había sido tan fácil compartir la palabra de Dios como hoy. Gracias a la tecnología, el mensaje de salvación está llegando a cada rincón del planeta. El enemigo no podrá detener lo que Dios ha establecido. El Evangelio será predicado y luego vendrá el fin. ¿Qué debemos hacer? Si estas señales indican que estamos en los últimos tiempos, la gran pregunta es, ¿cómo debemos vivir? 1. Arrepiéntete y busca a Dios, no es tiempo de jugar con nuestra fe. Dios nos llama a vivir en santidad y obediencia. 2. No vivas con miedo, sino con esperanza. Jesús nos dijo que cuando veamos estas cosas, levantemos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Lucas 21:28. 3. Comparte el Evangelio, la gran comisión no ha cambiado. No podemos callar el mensaje de salvación. 4. Mantente firme en la fe, aunque el mundo se vuelva en contra de los cristianos, debemos perseverar hasta el fin. Las señales de los últimos tiempos no son casualidad, no son simples eventos aislados, sino el cumplimiento de lo que Dios ha advertido en su palabra. Estamos viviendo en una generación que ha sido testigo de guerras, pandemias, crisis económicas, persecuciones y un avance imparable del pecado. Pero la pregunta más importante no es cuándo ocurrirá el fin, sino ¿estoy listo para el regreso de Cristo? Es fácil distraernos con la rutina de la vida, con nuestros problemas diarios, con el entretenimiento, el trabajo y las responsabilidades. Pero la realidad es que cada día que pasa es un día menos en el reloj profético de Dios. Jesús nos dijo que estos tiempos vendrían. Nos dejó señales claras para que estuviéramos alerta y preparados. Pero, lamentablemente, muchos no están prestando atención. Vivimos en una sociedad que ha sacado a Dios de sus vidas. Lo han quitado de las escuelas, de las leyes, de la cultura y hasta de muchos púlpitos. Se predica un evangelio diluido, un evangelio de comodidad, un evangelio sin arrepentimiento, sin santidad, sin compromiso. Pero Dios no cambia. Su verdad sigue siendo la misma ayer, hoy y por los siglos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo estás viviendo tu vida? No es un juego, es un asunto de eternidad. Algunas personas escuchan sobre los últimos tiempos y piensan que es un tema lejano, que todavía falta mucho para que Cristo venga.
Otros simplemente dicen, eso lo han dicho desde hace siglos y nada ha pasado. Pero la Biblia ya nos advirtió que en los últimos tiempos habría burladores, personas que dirían exactamente eso. En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. 2 Pedro 3, 3-4. El hecho de que Cristo aún no haya regresado no significa que no vendrá. Significa que Dios está dando una última oportunidad para que las personas se arrepientan. Pero esa oportunidad no durará para siempre. Habrá un momento en el que la puerta de la gracia se cerrará, así como en los tiempos de Noé, cuando Dios cerró la puerta del arca y el juicio cayó sobre la humanidad. Hoy, Dios nos está advirtiendo de la misma manera. Las señales están ahí, pero muchos siguen ignorándolas. ¿Cómo debemos vivir en estos tiempos? Si reconocemos que las señales se están cumpliendo, no podemos darnos el lujo de seguir viviendo de manera indiferente. Dios nos está llamando a despertar. 1. Debemos vivir con un corazón arrepentido, no es tiempo de jugar con el pecado, no es tiempo de vivir una vida tibia. Es tiempo de consagrarnos completamente a Dios. 2. Debemos fortalecer nuestra fe, vienen tiempos difíciles para los hijos de Dios. La persecución aumentará, el mundo se volverá más oscuro, pero los que confían en Dios resistirán. 3. Debemos predicar el Evangelio sin miedo, la gran comisión sigue vigente. No podemos callar, no podemos escondernos, debemos anunciar la verdad sin filtros. 4. Debemos vivir con la mirada puesta en la eternidad, todo lo que hay en este mundo es pasajero. Las riquezas, la fama, el poder, nada de eso tendrá valor cuando estemos delante de Dios. Lo único que importará será si vivimos para Él o no. Jesús nos dejó una advertencia muy seria en Lucas 21, 34-36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este no es el momento de dormir espiritualmente. Este es el momento de velar, de orar, de buscar a Dios como nunca antes. El tiempo se está acabando. La realidad es que Cristo podría venir en cualquier momento. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que las señales indican que su regreso está cerca. No podemos permitirnos estar dormidos espiritualmente. No podemos seguir postergando nuestra decisión de seguir a Cristo de todo corazón. Si hoy fuera el día en que el Señor regresa, ¿estarías listo para encontrarte con Él? ¿O serías de aquellos que se quedarían atrás porque nunca tomaron en serio su fe? Dios te está llamando hoy. Si estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Dios te está dando una oportunidad más para acercarte a Él. No lo ignores. No lo postergues. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, este es el momento. No importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa cuán lejos creas que estás de Dios, su misericordia es más grande. Si quieres aceptar a Cristo en tu vida, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te necesito. Me arrepiento de mis pecados y te pido que entres en mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname, límpiame y ayúdame a vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, déjalo en los comentarios. Quiero orar por ti. Y si este mensaje te ha bendecido, suscríbete, dale like y compártelo. Ayudemos a que más personas conozcan el Evangelio sin filtros. Cristo viene pronto.
no te quedes fuera. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.